Vale, sí me escuchan bien, ¿cierto? Sí, señor, yo sí. Vale, perfecto, Anda. Muchísimas gracias. Bueno, mucho gusto. Ya estamos grabando. Nos encontramos hoy, siendo 27 de marzo, 6:31 p.m. para iniciar nuestro CIPAS número 1, eh, que tiene, que tiene como nombre, ¿cómo es que se llama este CIPAS? ¿Sí recuerdan? Ahí se los había colocado en el chat. Bueno, el nombre de este CIPAS es reconocimiento del problema en el caso de estudio. Pueden revisar, por favor, Alanda y Glenny en el chat. Está el formulario de asistencia para que lo diligencien de una vez. Igualmente está el nombre del chat y les voy a colocar, pues obviamente yo espero que ustedes lo sepan, pero colocarle mi nombre para que al final, cuando sea la pregunta del docente, pues sepan que eso, perfecto. Miguel ya respondió por acá. Sepan que el nombre del tutor es Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Listo, bueno, entonces voy a compartirles pantalla. Y ustedes, por favor, me avisan si apenas se empiece a compartir pantalla, me avisan para seguir acá la presentación. Sí, tutor, sí se ve. Vale, perfecto. Muchas gracias. Entonces, como les decía, hoy nos encontramos reunidos en nuestro primer CIPAS correspondiente a la unidad 1, a la fase 2, reconocimiento del problema en el caso de estudio. La idea es que hoy hagamos como un repaso acerca de cuáles son los lineamientos de la actividad presente frente a la parte individual y la parte colaborativa. Y pues obviamente como dar una pequeña explicación acerca de lo que debemos nosotros involucrar en el desarrollo del tema en curso. Asimismo, pues estamos pendientes acerca de las dudas e inquietudes que se puedan presentar por parte de los estudiantes que hagan parte en esta presentación. Ustedes me dirán si de pronto no se trunca la información o de pronto no se vuelve un poquito lento la conectividad al realizar yo acá la presentación en forma de diapositiva en presentación, mejor dicho, para no dejarla de la otra manera que se ve como más pequeño. Aquí yo creo que ya se ve bien. Entonces, como les decía, ya el saludo vamos a realizar como tal la presentación formal. Vamos a ver los lineamientos y las generalidades, vamos a mirar acerca de la actividad en curso, que es la fase 2, y vamos a tener unas dudas e inquietudes acerca de la actividad por parte de los estudiantes. Entonces, para el saludo de bienvenida, me voy a presentar. Mi nombre es Javier Mauricio Gallardo Gaviria. Yo soy el tutor, director de curso para el periodo 1601 con unos grupos, pues obviamente en este momento somos 344 estudiantes en este curso. Estamos divididos para 2 tutores. En el caso de quien les habla, Javier Mauricio Gallardo y la profesora Carolina Ivette Sánchez Osorio, que no está obviamente presente porque ya sus grupos los tiene citados para otra hora. Les cuento de mí, llevo con la universidad ya, este es mi 4º año, 2 años en la dirección de este curso de desarrollo de habilidades de negociación, que es más antiguo, sexto semestre, 2 créditos, de la cual espero que la participación por parte de los grupos que están bajo mis tutorías, pues sea masiva, ¿no? Uno entiende que muchas veces pues los horarios no son como los más acordes para poder citar o realizar estos encuentros sincrónicos, pero igualmente pues la idea es que con la participación de ustedes
podamos realizar, como se dice, dejar una evidencia como tal de la presentación y obviamente, al igual que la web conference que se hizo el día sábado, que ya hoy, ahorita precisamente estaba mirando y ya llegaron los links, se va a realizar la presentación formal en cada uno de los grupos, foro a foro se va a presentar, igualmente lo van a encontrar en su correo interno y en el foro de noticias. Entonces, frente a esta actividad de la fase 2, reconocimiento del programa del curso, tenemos, como ustedes ya lo conocen, una agenda de trabajo, una agenda del curso, que nos va a permitir a nosotros tener los tiempos, establecer los tiempos de presentación de la actividad. Esta actividad, como ustedes saben, empezó el 20 de febrero y culmina el 2 de abril. Entonces, si nosotros miramos, tenemos muchos días en el desarrollo de esta actividad. Algo que he podido notar es que, perdón, ha habido poca participación de los estudiantes frente a los aportes significativos en los grupos. Entonces, eso es algo que estamos tratando de trabajar por parte de la red docente para que haya una motivación o haya alguna solución a esa falta de participación. Aun cuando también soy sincero, hay participaciones que han sido bastante significativas, aportes que se dan por parte de los estudiantes, bien fundamentados, bien argumentados, donde se puede denotar el apropiamiento de los temas de estudio. Entonces, como les digo, la actividad que hay que realizar en esta fase es diferenciar los distintos contextos que debe tener el negociador en el desarrollo del proceso de negociación expuesto en el caso de estudio. Sabemos nosotros que igualmente en el entorno de aprendizaje vamos a encontrar la guía y vamos a encontrar el caso de estudio en cada una de las actividades y que debemos entregar un documento Word que contenga precisamente los lineamientos establecidos en la guía. Tener muy en cuenta que en la agenda de curso nosotros tenemos unas convenciones de la agenda semaforizada que nos van indicando los tiempos, ustedes ya los conocen, son estudiantes antiguos, saben que cambió la presentación de la agenda, pero que igualmente debemos tener en cuenta estos tiempos para las entregas, para que sean oportunas y para que no esperemos hasta última hora precisamente para hacer este tipo de entregas. Como les decía, frente a esta fase, la actividad inició el 20 de febrero y termina el lunes 2 de abril. ¿Sí? Tener muy en cuenta la guía y la rúbrica, leerla muy bien, apropiarse muy bien acerca de cada una de las temáticas que exige los lineamientos de esta guía, apuntar claramente, es lo que les digo yo siempre a los estudiantes, no nos esforcemos de pronto en realizar actividades que no apunten precisamente a los niveles altos de la rúbrica. Hay que leer antes de presentar las actividades, leer muy bien la rúbrica y saber qué es lo que están pidiendo, pues obviamente para poder apuntar a la calificación más alta. En esta actividad no se selecciona error, pero eso no quiere decir que no se distribuyan las tareas. Nosotros ya tenemos experiencia en el trabajo colaborativo, entonces igualmente es muy importante que cada uno de ustedes se haga responsable de una de las partes o de los roles que ya conocemos dentro de la asignación de actividades o de la asignación de deberes en la realización de los trabajos colaborativos. Igualmente estar atento a las realimentaciones. Dentro de la red docente estamos en un proceso de mejoramiento continuo y estamos procurando que las actividades sean realimentadas en las primeras 24 horas, a no ser que sea un fin de semana y si es festivo, pues obviamente se extenderá el tiempo, pero entre semanas se está procurando que las respuestas se den en las 24 horas. Entonces, igualmente cuando no es así, pues obviamente a nosotros también, inclusive al director, se nos generan unas alertas para poder revisar cuáles son esos grupos que no se han respondido para precisamente ponerlos al día. Y hacer entrega del trabajo desarrollado en grupo, ya saben, quienes cojan ustedes mismos dentro de los integrantes del grupo es el que se encarga de hacer la entrega en el entorno de evaluación, hacerla de manera tal cual lo piden los lineamientos de la guía para, lo que les digo, no tener algún inconveniente frente a esto.
Encuentro a alguien con un micrófono abierto, por favor, revisamos. Gracias, Miguel. Entonces, continuamos acá. De manera individual, ¿qué es lo que deben hacer los estudiantes? De manera individual, como lo dice el texto, deben leer y apropiar los contenidos de la unidad 1 y participar, ojo con esto que dice la guía, participar de manera significativa en el desarrollo de la actividad tanto individual como colaborativa. Es lo que esperamos nosotros los docentes, no que hagan solamente un aporte significativo que es el desarrollo como tal de el trabajo independiente y el trabajo colaborativo, sino que se genere debate. Cuando hablamos de generar debate es participar dentro de las participaciones de los estudiantes, debatir frente a eso, opinar frente a lo que el compañero está exponiendo dentro de la actividad, pero no exponer de manera sencilla y no significativa. Quiere decir esto que esas respuestas que damos, compañero, me parece que tus aportes están acordes a lo que dice la guía, es muy completa tu información y es muy entendible. Esa es una felicitación a su trabajo, pero no es un aporte significativo. Debemos generar debate frente a las posiciones que tenemos dentro del texto, dentro del tema de estudio, pues para poder así generar ese debate que me permite a mí concretar dentro de la parte colaborativa un trabajo más acertado a lo que de pronto queremos nosotros mostrar frente a los resultados de acuerdo a esa estrategia que nosotros hemos definido y para llevar a cabo en el estudio del caso. Frente a esto, igualmente debe el estudiante realizar un ensayo de 3 cuartillas, que serían 3 páginas, no 3 hojas, sino 3 páginas, que es por cara, 3 textos. No, muchos me decían, profe, pero es que 3 cuartillas y me dicen 3 hojas son 6 páginas. No, son 3 páginas nada más. Acerca de esas habilidades del negociador, el reconocimiento del problema en el estudio del caso, las partes del proceso de negociación del caso, la etapa de preparación y obstáculos para el desarrollo de la negociación del caso. Igualmente, evaluar cada una de las habilidades del negociador y hacer un reconocimiento identificando cuáles posee y cuáles debe mejorar argumentando su respuesta. También el estudiante lee el caso, identifica el problema y el proceso a negociar que expresa el caso para el desarrollo de la negociación y lo socializa con el grupo. Y frente al trabajo individual se entrega en el foro en un mensaje de forma, de manera formal más bien, al tutor para que realice la respectiva calificación. Denme un minuto, por favor. Listo, qué pena con ustedes. Era que estaba entrando una llamada, pensé que era algún estudiante que no había podido entrar, pero no. Entonces, como les decía, frente a la parte individual ya tenemos claro, inclusive yo sé que de los estudiantes que están en este momento puede que algunos ya hayan hecho entrega de esa actividad individual, pero igualmente las vamos a seguir leyendo mientras llegamos a lo que nos concierne ya como tal la explicación del tema. Frente a la manera grupal, hay que definir el problema y el proceso a negociar que expresa el caso para el desarrollo de la negociación, digamos, como también las partes que intervienen identificando y detallando los intereses, deseos de cada una de las partes negociadoras. Definir igualmente el tipo de negociación más apropiado para lograr el proceso de negociación del caso expuesto. Detallar los aspectos de la etapa de preparación a tener en cuenta en el proceso de negociación del caso expuesto. Entonces, para su desarrollo deben tomar el papel de cada parte y definir cada uno de los 10 aspectos, dando a conocer cómo los desarrollaría cada parte.
Identificar los obstáculos para el desarrollo de la negociación, del caso expuesto para cada una de las partes, y entre todos eligen una persona que se responsabiliza, como ya saben, de entregar el trabajo en el entorno de evaluación, y esta persona, una vez realice esta actividad, debe tomar un pantallazo y lo sube al foro, pues como para que todos los compañeros ya sepan qué es lo que se está realizando. Tener en cuenta lo que hablábamos inicialmente, los tres entornos con los que nosotros contamos dentro de la presentación como tal del aula, del aula de desarrollo de habilidades de negociación, que es el entorno inicial donde revisamos la agenda, identificamos las fechas y la entrega de la fase actual, el entorno de aprendizaje donde encontramos los contenidos y referentes bibliográficos, donde debemos leer todas estas fuentes referidas para las unidades unidos, y el entorno de evaluación donde entregamos como tal ese trabajo que nos solicita como tal la guía de acuerdo a los lineamientos establecidos por quien hayan ustedes escogido. En trabajo independiente, ojo, un archivo en Word. Muchas veces encontramos nosotros los docentes que hay estudiantes que entregan sus aportes significativos o sus actividades inclusive textualmente en el foro, más no en un documento Word. Entonces sí es mejor entregarlo en un documento de acuerdo a los lineamientos y con normas APA, una presentación establecida como debe ser para un estudiante ya de sexto semestre de administración de empresas, teniendo en cuenta que las presentaciones llevan una portada, unos objetivos, una introducción, un cuerpo del trabajo, una conclusión y la bibliografía. Es la parte mínima que debemos nosotros tener para la presentación de esas actividades. Entonces, dentro del desarrollo del trabajo independiente es muy importante encontrar esto. Ojo, acá dice un mapa conceptual. Nosotros ya habíamos hecho aclaración en la web conference número 1, que eso había sido un error de transcripción en la guía de actividades y el mapa conceptual no hay que entregarlo. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta, quienes no lo han subido, para que por favor no lo vayan a realizar, simple y llanamente seguimos los otros lineamientos de la guía. Frente al trabajo grupal, igualmente un archivo en Word que contenga los ítems que ya conocemos, portada, introducción, objetivos, el cuerpo como tal de lo que pide los lineamientos de la guía, las conclusiones y la bibliografía. Y como ya saben, el trabajo debe ser entregado por la persona indicada en el entorno de evaluación, por el espacio indicado y por la persona que ustedes escogen. Tener en cuenta, por favor, esta dirección que voy a ver si se las copio acá igualmente en el chat, porque es nuestra website unadista donde nosotros podemos identificar claramente las normas APA. Ya, qué pena, Miguel, hasta ahora veo el mensaje. No te preocupes que ahorita los vamos a ver. Esa website, por favor, aprovechenla, no solamente para desarrollo de habilidades de negociación, sino para todas las asignaturas en las cuales ustedes, estoy seguro, deben hacer las presentaciones basadas en la norma APA séptima edición. Esta es una website creada por docentes de la universidad, donde ustedes van a encontrar las actualizaciones que se vayan dando en todo momento, entonces hay que aprovecharla muy bien. Consultar los diferentes entornos, entregar por lo menos 2 o 3 días antes. Acá dice 2 o 1. Yo digo 2 o 3, porque muchas veces dejamos un día para entregar y preciso en el momento en que iban a entregar se cayó la red, no hay conectividad, se dañó el computador, etcétera. Entonces es mejor prever. Acuérdense que una de las características propias de los administradores de empresas dentro de su fase dinámica de la toma de decisiones es precisamente mirar qué puede pasar por una decisión que tomemos. Tomar el camino A o el camino B o empezar a mirar como los árboles de probabilidades, ¿cierto? Entonces, previendo que se pueda presentar algo, anómalo, es mejor entregar la actividad 2 o 3 días antes. Igualmente, algo que también me vuelvo yo a veces cansón con los estudiantes es procurando recomendarles que mantengan siempre una comunicación asertiva, constante y asertiva entre ustedes mismos, porque son ustedes quienes están desarrollando las actividades de manera colaborativa. Entonces es muy importante que desde el principio
aprovechemos y empecemos a presentar como tal esas actividades individuales para ir fortaleciendo el debate que se pueda generar en grupo con base en la realización de las actividades colaborativas. Acá, como les decía, tener muy en cuenta la rúbrica de evaluación, apuntar a los criterios altos de la rúbrica de evaluación. Esta actividad es la primera intermedia, donde tenemos 175 puntos. Y ojo, mire, si acá dicen en la rúbrica, dice que la participación nos da un total de 20 puntos. Esos 20 puntos pueden ser la salvación en el momento en que necesitemos un valor en la calificación, ¿cierto? Entonces, mucha gente no entrega aportes significativos, donde dice uno hacer por lo menos 2 aportes significativos a la semana. Imagínense, nosotros desde el 20 de febrero hasta cuando se vence esta actividad, que es en abril, tenemos casi 6 semanas, debiéramos procurar tener mínimo unos 12 aportes significativos. Encuentra unos grupos donde hasta ahorita, a prácticamente menos de una semana de terminar la actividad, encontramos al menos un aporte, y es la presentación de la actividad, donde ya obviamente no se van a tener en cuenta por parte de ustedes mismos los estudiantes, muchas veces no tienen en cuenta ya las realimentaciones porque ya la presentan como tal. Entonces, esto es muy bueno aprovechar que tienen ustedes los tiempos suficientes para poder presentar y que haya una realimentación como tal. Tener en cuenta la resolución 6808 del 19 de agosto del 2014, donde nos dice que la participación en los últimos 3 días no será tenida en cuenta para realimentación. Entonces, muchas veces también vemos que el estudiante espera que sean el domingo a las 10:30 o a las 10:11 de la noche, 11:30, para subir la actividad, y cuando uno hace la calificación le dicen, profe, pero yo participé. Y si hacemos la revisión, porque nosotros podemos mirar cuántas participaciones en foro han tenido ustedes en este curso, desde el principio del curso, y se da uno cuenta que no han tenido sino una participación por actividad. Entonces, no cumplen precisamente con ese primer criterio de evaluación de la participación. Así tengan un trabajo completo, así tengan un trabajo que no necesite, digamos, una exhausta revisión, pero sí igualmente es falta de la participación como tal. Recordemos que nuestra metodología en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia es precisamente tener una participación de trabajo autónomo, donde podamos nosotros interactuar con los mismos compañeros de trabajo y asimismo poder desarrollarlo de manera colaborativa. Entiende uno que muchas veces no se pueden presentar estas situaciones colaborativas, pero sí por lo menos generar ese debate frente a las participaciones de otros compañeros. El estudio del caso ya lo conocen ustedes, el caso es el de Autopartes del Caribe, negociando estratégicamente. Tenemos la situación de una maquinaria, bueno, ustedes ya la conocen, que no se ha podido trabajar como es debido, y entonces aquí es donde empieza como ese conflicto frente a la negociación que debemos nosotros establecer, la técnica de negociación para llevarla a cabo y mirar cuáles son esos comportamientos que se pueden dar. Entonces, antes de arrancar como tal ya con lo que debemos tener en cuenta para esta solución, es que debemos ver nosotros el desarrollo de las habilidades de negociación no como un curso más donde vamos a realizar unas actividades en procura de una nota. La ventaja de esta asignatura es que nosotros constantemente estamos siendo partícipes en procesos de negociación, ya sea por decisiones propias, ya sea por decisiones básicas, ya sea por decisiones de gusto, pero siempre estamos nosotros en esos procesos de negociación. Siempre debemos aprender a mirar cómo podemos de una u otra manera colocar en práctica, llevar a la práctica estas herramientas que nos ofrece la bibliografía sugerida y aplicarlas no solamente en el entorno profesional, sino en el entorno laboral, en el entorno personal, en cualquier tipo de entorno donde tengamos que desenvolvernos de una u otra manera para poder aprovechar estas herramientas que nos aprenden a tomar decisiones, que nos enseñan, perdón, a tomar decisiones y que nos enseñan a poder tener en cuenta esas situaciones que se puedan presentar antes de tomar una decisión. Debemos mirar y analizar
esas posibles situaciones que se puedan dar. Que en el desarrollo de la fase 3 lo van ustedes a complementar y a mirar de otra manera. Un momento, por favor. Listo, volvimos. Entonces, esa recomendación pues es obviamente para aprovechar y como se dice coloquialmente, sacarle todo el jugo que más podamos a los contenidos que tenemos acá en desarrollo de habilidades de negociación. Ustedes más que nadie saben que cada vez que nosotros procuramos cerrar alguna transacción comercial, siempre va a haber dos partes, nosotros y la otra parte, ya sea que nosotros vendamos o ya sea que nosotros compremos, y obviamente tenemos que aprovechar todas estas cositas y esos tips que nosotros aprendemos acá. Yo siempre les he dicho a los estudiantes que no se trata de aprendernos teóricamente cada uno de los conceptos que vamos a encontrar dentro de esa bibliografía sugerida, sino que tenemos que aprender a interpretar y tenemos que aprender a establecer cuáles son esas herramientas que me sirven en determinados momentos, ¿cierto? Entonces, frente a lo que estamos nosotros mirando acá y a lo que me preguntaba ahorita Miguel ahí por el chat, frente a esas herramientas que debemos mirar nosotros frente a las habilidades, encontramos acá en el texto la necesidad de desarrollar las habilidades de negociación en pro de lograr los excelentes resultados en procesos como tal de negociación. Entonces nosotros debemos empezar a acudir en esto a esa donde nosotros vemos internamente y externamente qué puede suceder en los distintos entornos. Internamente tenemos que evaluarnos nosotros frente a esas debilidades y a esas fortalezas que poseo yo, ¿cierto? Frente a esas amenazas y oportunidades que me ofrece el entorno, en este caso, digámoslo, la contraparte o la negociación a la cual nos vamos a enfrentar. Entonces, para esto, debemos nosotros identificar precisamente esas habilidades y dentro de esas habilidades encontramos el análisis de los problemas, que es que en una negociación siempre va a haber dos partes. Y a la hora de pensar en la propuesta, hay que pensar en los beneficios para ambos. Entonces, no sé si ustedes ya tuvieron lecturas acerca de esos procesos de el ganar-ganar, el ganar-perder, el perder-ganar o el perder-perder, ¿cierto? Todo eso es lo que nosotros debemos pensar en el momento de la negociación. ¿Cómo vamos a manejar este tipo de estrategias? Es por eso que un buen negociador puede descomponer un problema en todas sus partes y a fondo, pero con una visión amplia y con la capacidad de identificar rápidamente puntos de interés común. Eso es lo que nosotros llamamos esa perspectiva que podamos tener nosotros frente a la negociación. Todo empieza desde ese primer momento, jóvenes. El primer momento que es ese primer contacto de las dos partes donde nosotros de una vez identificamos si va a haber feeling o no va a haber feeling. Pónganse ustedes en la situación en donde ustedes entran en un almacén por primera vez y el primer contacto con esa contraparte que sería el vendedor, por ejemplo. Si nosotros no vemos que hay ese feeling de entrada de una vez, vamos a saber que no va a haber negociación, vamos a saber que lo que yo estoy buscando no es lo que me van a ofrecer o que de alguna u otra manera ya voy a colocar un freno como para que yo diga, hombre, me equivoqué entrando acá. Esas son las situaciones que nosotros debemos empezar a analizar. Debemos tener situaciones de tolerancia, de empatía, de saber cómo manejar el carácter de la otra persona, de mirar esos comportamientos extraverbales. Extraverbales es precisamente esos movimientos de manos, esa mirada esquiva, bueno, todas estas situaciones que se van presentando cada vez que nosotros tenemos estos tipos de contactos. Igualmente tenemos que tener
obligatoriamente la capacidad de escuchar. Eso significa poder quedarse callado durante varios minutos y concentrarse en la propuesta de la otra persona o de la contraparte sin intervenir para obtener toda la información. Ahí tenemos que ser como una esponja, absorber toda esa información que nos dan sin interrumpir para poderla digerir. Pero igualmente, oiga lo que les digo, comprender la comunicación no verbal, esos gestos, esa gesticulación, esa manera como estando con uno en un buen ambiente vemos que empieza a sudar, hay nerviosismo, ¿será que está diciendo la verdad? Tenemos que aprender a detectar todo esto. No sé si alguno de ustedes ve o ha visto esa serie que se llama Criminal Minds, Mentes Criminales. ¿Se me acuerda? Ah, no, señor, me dice Miguel Alberto. Bueno, perfecto. Es una serie donde precisamente se trata de buscar asesinos en serie y lo que hacen ellos es perfilar a las personas, caracterizar muy a fondo. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros cuando hablamos de comunicación no verbal. Diferentes posiciones, movimientos del cuerpo durante esas reuniones y son esas expresiones faciales las que nos enseñan a nosotros a aprender a leer todas estas características de las que hablamos para poder tomar nosotros decisiones y saber cuál es el rumbo que debemos tomar. Otra de las necesidades que nosotros encontramos, o de las habilidades, perdón, es el autocontrol. Y ese autocontrol está lejos de que nos convirtamos en robots, ¿cierto? Debe saber usar el negociador esas emociones propias y ajenas a su favor. Y una de las principales habilidades es detectar cuáles son esos sentimientos y reacciones que pueden dominarlo y no permitir que afecten la capacidad de razonamiento y comunicación durante las reuniones e interacciones posteriores. Aquí les pongo un ejemplo claro. Muchas veces nosotros mismos somos personas predecibles frente a una negociación. Un ejemplo es que llegamos a comprar, a ver, vamos a ponerlo claro. A mí me gustan mucho los relojes. Entonces yo soy de los que si entro a mirar relojes y veo uno que me guste, muchas veces no soy capaz de disimularlo y como se dice coloquialmente, uno demuestra la gana, ¿cierto? Entonces, si yo no soy capaz de controlarme y demostrar que, bueno, es uno más del montón, como se dice, pues obviamente cuando yo demuestro la gana ya es una ventaja que va a sacar la contraparte en el momento de la negociación. Entonces ya si vale 5 pesos y yo le digo que 4, él me va a decir que no, que 5, porque ya se dio cuenta del interés que yo tengo frente al producto o al servicio que me estén ofreciendo. Entonces, esa habilidad de autocontrol igualmente es muy importante aprenderla a manejar para no caer precisamente en estas situaciones donde se detecte fácilmente que esas reacciones o sentimientos que yo demuestro pueden jugar en mi contra. Otra es la paciencia. La paciencia es súper importante porque tomar decisiones apresuradas o bajo presión nunca va a ser una buena idea, ¿cierto? Una decisión tomada con un comportamiento de mal genio siempre va a ser algo del cual nos vamos a arrepentir, ¿cierto? Una decisión tomada porque estoy afanado por el tiempo, entonces no razono lo que debo razonar, igualmente no va a tener un buen final. Entonces, con la información concreta sobre los objetivos del negocio, para cuál es lo que nos hemos preparado como negociadores, la capacidad operativa y financiera, que es la que yo tengo que ir maquinando de acuerdo a las estrategias de utilizar. Hay que tomarse el tiempo que se necesita precisamente para acordar esas condiciones de un acuerdo con la contraparte. El ejercicio físico y las técnicas del mindfulness o la meditación, llamémoslo así, puede ayudar a ejercitar esta habilidad personal básica. La paciencia. Dicen coloquialmente por ahí que antes de hablar hay que pensar. Y antes de hablar debemos hacer aplicación de esa técnica, dicen por ahí, de los 10 segundos. ¿Cierto? Cuente hasta 10 antes de tomar una decisión. Por acá creo que alguien está hablando. Ya, CDC. Pensé que era otro estudiante, pero no.
Exacto, Miguel, como tú lo dices, vea lo que te estaba diciendo, hasta ahora vuelvo a leer acá el, el chat. La serie trata de una brigada élite de perfiladores del FBI que analiza las mentes de los criminales, más retorcidas, etcétera, A lo que nos referimos precisamente es entonces a cómo nosotros podemos identificar eso, podemos perfilar a esa contraparte para, pues obviamente, mirar cuáles son las ventajas que puedo tener yo en la negociación. Entonces, la paciencia, ojo, la paciencia, ejercicios de meditación para aprender a ser pacientes. La comunicación. Entonces, los malentendidos son una de las principales causas del fracaso en la negociación. Esos teléfonos rotos, la falta de entendimiento por ese canal que se rompe en el momento de la comunicación. Por eso es necesario desarrollar una propuesta clara y ser capaz de transmitir de manera efectiva esas ventajas para ambas partes. Ojo, nosotros en las negociaciones, cuando ya tenemos esas experiencias propias de estos procesos, siempre debemos procurar el ganar-ganar. El ganar-ganar sería lo ideal y sería en lo que están basados los valores corporativos de toda organización. Pero dependiendo de las negociaciones a futuro, uno puede ceder ante unas y perder, ganar. Pierdo ahorita, pero la idea es poder concretar una negociación comercial con este cliente a futuro. Entonces, ahorita puedo ceder en algo, ¿cierto? O cuando yo veo que el cliente o la contraparte con la que yo estoy negociando es una contraparte que sabemos que ya se va a retirar del mercado y todo esto, pues sí tengo que mirar la oportunidad de ganar, perder. Gano yo porque sé que él ya no quiere seguir en el mercado, entonces tengo que mirar cómo puedo aprovechar antes de cerrar esta negociación. ¿Sí? Una visión amplia. Dice que para ser un negociador efectivo necesitamos estar abiertos a una amplia variedad de soluciones propuestas, incluso que no sean las nuestras. A lo que se refiere, eso es a lo que les estaba diciendo. Así que en vez de enfocarte solo en tu idea inicial, en tu beneficio propio, piensa en el objetivo final y entiende que al final siempre tendrás que resignar algo. Entonces, son esas negociaciones a las que yo les digo que vamos a sacrificar de pronto un porcentaje de utilidad, pero sé que el día de mañana vamos a tener unas negociaciones mucho más grandes donde vamos a recuperar no solo esto que estamos perdiendo, sino que vamos a ganar más. No cerrarnos a la posibilidad de realizar una fidelización con esa contraparte, donde nos volvamos unos aliados comerciales, donde nosotros sepamos que el día de mañana podemos contar con esa contraparte y volverla un aliado estratégico. Tenemos también que tener una habilidad de capacidad de tomar decisiones, tener una experiencia suficiente, bueno, no tener la experiencia suficiente no nos desacredita para saber tomar decisiones. Lo que debemos tener nosotros es una capacidad de análisis. Porque si yo tengo conocimiento pleno de lo que estoy hablando con la contraparte, voy a tener la capacidad de analizar las situaciones por venir y tomar la decisión más correcta. Ahora, si yo soy una persona facultada por mi empresa, por mi organización, para este tipo de entornos o de situaciones de negociación, pues obviamente debo tener nosotros esa capacidad de tomar decisiones autorizados obviamente por nuestra propia organización. Entonces, igualmente me preguntaba ahorita, Miguel, cuáles eran esas 10 habilidades de negociación que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces, acá las tenemos. Esas 10 habilidades de las cuales nosotros debemos identificar en el estudio de caso. No tomar las cosas personales. Recordemos que nosotros no tenemos objetivos individuales en las negociaciones, sino colectivas cuando estamos trabajando en un entorno organizacional. ¿Cierto? Ser respetuoso, lo cortés no quita lo valiente, dicen por ahí. Ser respetuoso, no querer imponer, no creerse estar por encima de la negociación, no creerse estar por encima de la contraparte. Escuchar activamente, expresar emociones razonables, no desbocarnos en emociones ni adulaciones. Ser empático, ¿qué es? Colocarnos en la situación de la contraparte y entender por qué ellos están reaccionando o negociando de una manera. Ponernos en las dos situaciones. Ser asertivos, ¿qué es ser asertivos? Pues que nos hagamos entender bien. Por ahí hay una asignatura que se llama PNL, Programación Neurolingüística,
y es precisamente cómo nosotros expresamos lo que pensamos y lo hacemos ver como lo queremos ver, no como muchos entienden otras cosas. Entonces esa programación neurolingüística tiene que ver precisamente con enfocarse en su autoconocimiento, tener seguridad de lo que usted sabe y de lo que está haciendo. Si uno mismo duda de la negociación que va a realizar, pues obviamente ya está uno perdiendo, ya está uno entrando con dudas, está entrando uno con situaciones que permiten que la contraparte empiece a caracterizar. ¿Sí? Seguridad, dicen por ahí, seguro, confianza, dicen por ahí. Y cuando nosotros estamos en este tipo de negociaciones, muchas veces estamos a punto de flaquear por esa falta de seguridad. Entonces, eso se empieza a reflejar en esos comportamientos no verbales. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos y demostremos esa seguridad frente al proceso de negociación. Y esa seguridad se demuestra con el conocimiento que tenemos nosotros de lo que estamos negociando y de lo que yo he podido indagar de la contraparte para saber dónde están esos puntos que me pueden servir a mí a favor. Cede la razón empáticamente. Aprendimos a escuchar, nos podemos expresar y igualmente nosotros podemos decirle a la contraparte cuáles son esas situaciones que más convienen dentro de la negociación. Puede que ellos estén cerrados a una negociación positiva o negativa, no lo sabemos. Pero nosotros, de acuerdo a esta razón empática, lo que podemos es demostrarle a la contraparte que podemos salir beneficiados los dos. Y la paciencia del santo Job, dicen por ahí, esa paciencia que nos permita a nosotros analizar todas las situaciones, entender los comportamientos de la contraparte y poder nosotros tomar decisiones con base en esas situaciones. ¿Se queda de una u otra manera entendido, Carlos? Perdón, Miguel. Sí, señor tutor, saludo cordial. No hay inconveniente hasta el momento, no hay dudas. Vale, perfecto, Miguel. ¿Vamos bien? Sí, señor, por aquí todo bien. Vale, perfecto. Sí, tutor, no hay Vamos ningún a continuar. inconveniente. Perfecto, Lenny, muy bien. Entonces, por eso es que, como lo dice el texto, pues negociar puede parecer un tema difícil. Siempre que nosotros encontramos inconvenientes en una negociación es precisamente por esa falta de conocimiento del tema que estamos tratando. Por eso es que es muy importante que quienes en una organización manejen las situaciones de negocios, o perdón, de negociaciones, deben ser personas muy expertas en aprender a leer o a perfilar precisamente esas contrapartes, pero esa perfilación no solamente es en el momento de la negociación, sino esa perfilación es desde antes, desde encontrar nosotros dentro de la contraparte esas situaciones de misión, visión, valores corporativos, el recorrido histórico que ha tenido en el entorno, poder realizar un análisis completo como tal. Así, eso es como cuando uno está empezando a tener novia, ¿cierto? Uno tiene que identificar cuál es la pareja que uno quiere y uno empieza a indagar, bueno, qué hace, con quién vive, cuáles son sus padres, todo eso. Uno empieza a hacer un perfilamiento como tal, una caracterización como tal. En las negociaciones sucede lo mismo. Nosotros tenemos que estar totalmente seguros de que en el momento en que iniciamos el proceso de negociación debemos conocer todos los pros y los contras de lo que puede pasar. Y esos pros van enfrascados precisamente en todos esos comportamientos propios de la contraparte. Tenemos que conocer a fondo para poder negociar. Saber negociar puede contribuir en el crecimiento de una empresa, pero esta cualidad impacta también positivamente en el branding personal y las relaciones impersonales que generas en el trabajo, amigos, familia, incluso pareja. ¿Qué es el branding personal? Pues es ese posicionamiento de marca propia. Yo, Javier Mauricio Gallardo, me vuelvo un experto negociador y mi marca se va a ver beneficiada porque ya todo el mundo va a saber, uy, ese man es un berraco para las negociaciones, ¿cierto? Así como empezamos a escuchar a los coaches.
los coaching, ¿no? Son los berracos para manejo de personal, para motivaciones de liderazgo, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, el nombre empieza a mejorar. Y si la empresa es una excelente negociadora, pues obviamente la empresa va a crecer en su entorno, va a ser reconocida, va a poder tener unos beneficios mucho más grandes con la ampliación como tal de su marca. Entonces, son implicaciones que, de acuerdo a las negociaciones, pues obviamente van a tener un crecimiento propio como tal. Y obviamente también se requieren esas actitudes, por ejemplo, que la persona sea confiable, asertiva, flexible y sobre todo una excelente disposición. Porque en el momento en que nosotros empecemos a colocarle los peros en la negociación, procurando tener un beneficio adicional, pues obviamente se va a romper como tal, pues se va a generar ese ruido que va a permitir que se creen esos cuellos de botella en la misma negociación. Entonces, acá lo que hablábamos nosotros en la gráfica, de lo que estábamos mirando, encontramos cada una de las explicaciones a las habilidades, no tomar nada personal. Al momento de negociar, los intereses personales siempre están de por medio, es decir, cada quien va a intentar hacer lo más conveniente para su beneficio, por eso es que no debemos tomar eso personal, debemos ver la negociación como un proceso en el cual las dos partes deben salir favorecidas. ¿Verdad? Ser respetuoso, hay que recordar que una negociación siempre va a haber dos puntos de vista y que obviamente puede que nunca vamos a estar acordes a esos puntos de vista, pero lo importante es saber escuchar esas diferencias y dar los puntos de vista sin ofender a los demás. Podemos no estar de acuerdo, pero debemos respetar igualmente las opiniones o percepciones de la contraparte. La escucha activa, que esta vez no es fácil, la capacidad de escuchar es un reto totalmente. Muchas veces no aprendemos nosotros a escuchar, no aprendemos nosotros a entender lo que escuchamos, que es distinto. A veces escuchamos, pero no oímos, ¿cierto? Oímos, pero no escuchamos. Pero la realidad es que nos la pasamos muchas veces hablando, procurando hacernos valer nosotros sin escuchar precisamente a esa contraparte. Entonces hay que escuchar activamente lo que la otra persona tiene por decir, porque es igual de importante que lo que nosotros estamos expresando a ellos. La emoción, expresar las emociones, pero ser razonables. Como lo decíamos anteriormente, hay que regular y controlar esas emociones. Eso es clave. No dejar que las emociones nos ganen. No demostremos el hambre, pero tampoco nos pongamos como con una barrera si vemos que no estamos logrando el cometido, ¿cierto? Hay que generar ese equilibrio en las emociones, en lo que se quiere transmitir. Ser empático, como les decía, ponerse en los zapatos de la contraparte para entender no solamente las necesidades, sino los beneficios que se pueden obtener. Entonces, aquí tenemos que mirar que es una de las habilidades más difíciles, pero más importantes, porque ahí sí hacemos apología a lo que estábamos hablando ahorita acerca de la caracterización y la perfilación que tenemos que hacer nosotros de esas contrapartes. Ser asertivo, ya sabemos, saber expresarnos, el respeto, la empatía, escuchar activamente, son cualidades que nos va a ayudar a negociar de una manera más concreta. El asertivo es que vayamos en la misma ruta con la contraparte. El autoconocimiento es precisamente saber cuáles son esas falencias que yo tengo en el momento de la negociación para trabajar sobre ellas y corregirlas. Eso es como cuando está uno en la universidad y a veces tiene uno que realizar en las reuniones sincrónicas, alguna charla propia con los grupos de trabajo. O cuando ustedes están en sus situaciones laborales y tienen que hacer una rendición de cuentas, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende que uno quede bien? Pues obviamente el conocimiento y la seguridad con la que usted exprese lo que está diciendo. Un pitch es una presentación personal que muchas veces realizamos nosotros mediante un video. Y cuando hacemos nosotros esas presentaciones, pues obviamente estamos muy bien vestidos, con una seguridad total de lo que hablamos, hablando a los ojos, como se dice, mirando fijamente el punto correcto y no evadiendo miradas, mordiendo los labios, rascando las manos, todo eso, porque obviamente eso lo que hace es el siguiente paso, que es demostrar la inseguridad que nosotros podamos tener. Por el contrario, como habilidad lo que debemos hacer es demostrar esa seguridad confiando en lo que decimos, hacemos, para persuadir precisamente
esas situaciones que se puedan dar. Ceder. No se trata de tener la razón todo el tiempo, debemos tener en cuenta esas situaciones con la contraparte. Cosas que se tienen que ganar, cosas que se tienen que ceder, pero que no se tienen que perder. Lo que yo les decía ahorita, puede que nosotros en una negociación inicial debamos ceder un poco ante la misma situación, pero previendo que más adelante vamos a tener una mejor situación en estos tipos de negociaciones. Y la paciencia, que la paciencia pues obviamente no es llegar a ser defensivos. Siempre hay que mostrar esa actitud abierta, positiva y optimista, donde estemos demostrando que siempre vamos a salir avantes en ese tipo de negociación. No olvidar que un buen negociador necesita trabajar y desarrollar todas estas habilidades. Las habilidades se desarrollan gracias a la experiencia, la constancia, la práctica y el aprendizaje. De nada nos sirve a nosotros aprendernos las habilidades de memoria si cuando tenemos nuestro primer proceso de negociación empezamos a flaquear y a colocar por encima nuestros intereses personales que la negociación. Eso es un equilibrio. Eso se va presentando como una balanza. Hay que equilibrar. Hay que equilibrarla para que precisamente no vayamos a tener esos inconvenientes dentro del tipo de negociación. Yo les decía mucho a los estudiantes, o sea, nosotros en la universidad cuando estamos negociando o estamos llegando a consenso frente a actividades, por mal que nos vaya, en el estudio perdemos un parcial, perdemos una nota, pero la podemos recuperar. En la vida laboral no. En la vida laboral una mala negociación para una organización puede significar la quiebra total. Entonces, por eso la importancia de adquirir las destrezas propias, que no solamente debemos aplicar a nivel laboral, sino aprovecharlas dentro de ese nivel profesional y personal. Hasta el momento, ¿hay alguna inquietud, alguna pregunta o tenemos un entendimiento acerca de lo que estamos hablando? Todo claro hasta el momento, doctor, muy amable. Bueno, perfecto. Lo digo porque el tema, el material del CIFAS, pues obviamente para la segunda actividad era precisamente este, como para disipar algunas dudas que se tengan acerca de esas habilidades, que era lo que habían dicho. Y pues precisamente ahí las estamos tocando. Les digo, apenas mañana yo creo que estaré compartiendo esta grabación de este CIPAS en los distintos foros, en el foro de noticias, en correo interno, y estaré viendo la presentación que se acaba de hacer. Asimismo, les acabo de dejar en el chat el formato de, este es el de evaluación del CIPAS. ¿Cómo les pareció el CIPAS frente al material? Ahí, bueno, ustedes ya han dado respuesta a distintos CIPAS, pues ya conocen este formulario y la idea es que, por favor, ayuden a diligenciarla. Alanda y Lenny ya llenaron el formulario de asistencia, ya lo diligenciaron. Sí, señor. Sí, señor. Está leyendo. Vale, perfecto. Sí, Miguel, sí, ya me llegó el reporte de la... Listo, perfecto. Entonces, bueno, quiero saber si hay alguna duda o inquietud para que la miremos, y si no, pues darles las gracias por su participación en este CIPAS. Bueno, entonces, en vista de que no hay ninguna duda o inquietud al momento, espérate, acá que me dice... Perfecto, Miguel, es la percepción que tú le das al caso, claro que sí. Obviamente tenemos que mirar que acá hay muchas situaciones que se puedan presentar, ¿no? Miramos negociaciones a futuro, miramos los sobrecostos como tú lo dices, que la manera como se van a asumir y como si esto nos va a dañar o nos va a favorecer en un futuro. Recordemos que de acuerdo a esa estrategia que nosotros escojamos, debemos mirar es lo que pueda pasar si. La pregunta clave aquí es ¿qué pasaría si? De acuerdo a como yo inicialmente pretenda precisamente llevar a cabo este tipo de negociación. Tú lo dices acá, es una de las técnicas de negociación, el ganar-perder, siendo asumida de forma inicial por el proveedor ante la contundente propuesta presentada
y su respectiva justificación. Imaginémonos que el proveedor no quisiera trabajarlo así, ¿cómo sería de pronto esa situación en el mercado por todo lo que está pasando en Autopartes del Caribe, ¿cierto? Entonces, esas son las situaciones a las que yo me refiero, debemos pensar esa perspectiva. ¿Qué pasaría si? Y de acuerdo a eso, pues es que se toman las decisiones. Entonces, dice el caso propuesto, bueno, usted desarrolló una negociación acomodativa en el cual el proveedor aceptó que había perdido y reconciliado sobrecostos al cliente como una estrategia para reforzar las relaciones a largo plazo. Perfecto, muy bien. Esa es la percepción que tienes. Esa percepción es la que tenemos que seguir abonando. En la fase 3 vamos a tener que mirar nosotros cuáles son precisamente esas elongaciones que podemos tener nosotros en los tipos de negociación, esos mínimos y esos máximos, ¿sí? Y esos mínimos y esos máximos significan precisamente hasta dónde puedo ceder yo o hasta dónde puedo llegar. Y ahí es donde tú vas a empezar a justificar esa decisión que has tomado acá en el caso. ¿Sí te queda claro, Miguel? Sí, señor, ya me queda claro pues, el interrogante que tenía con respecto a la justificación que había asignado a esa pregunta. Vale, perfecto, muy bien. Entonces, no me queda más que agradecerles a ustedes por haber participado en nuestro primer CIFAS, pues igualmente les recomiendo, les pido el favor de, con su voz a voz, los distintos compañeros de grupo, pues cacarear, como decimos nosotros, vamos a cacarear que en el CIFAS de pronto pudimos tener una mejor idea de lo que son las actividades, igualmente cuando llegue la programación de nuestra tercera web conference para que hagamos participación. Y bueno, muchísimas gracias por su participación. Ya saben, desde la red docente estamos con toda la disposición para atender cualquier duda o inquietud que se tenga acerca de cada uno de los temas de estudio. Voy a cerrar la grabación en estos momentos y desearles pues